nací en Pando, en la casa de una partera que se llamaba Fernández de apellido, en una noche de carnaval que la partera se había ido para el corso y mi mamá sentada en una silla suplicaba por la partera, que llamaban por los micrófonos y no apareció, así que no fue en la casa de esa partera. Otra señora partera también al final atendió a mi mamá. O sea, complicado fue mi nacimiento, pleno carnaval y no tenía dónde nacer. ¿Y qué día? ¿Y qué año? El 1 de marzo de 1952. 1 de marzo. Sí, el día que entró el colegiado, algo así, según mi padre. De 1952. Y cumplí 15 años cuando entró la reforma constitucional. Porque mi cuñado me tenía loco, me decía, ahora cuando venga la reforma. O sea que naciste y cumpliste 15 años en momentos históricos del país. Así podríamos decir. Sí, podríamos decir. ¿Hermanas? Sí, tengo 2 hermanas mujeres, Esther, la mayor. Después tengo un hermano varón, menor que yo, que es un año menor que yo, y yo lo jorobo, le digo que es al revés, que soy yo menor que él. Y una hermana que es 6 años menor que yo. ¿A qué se dedicaban tus padres? ¿Tu mamá qué se dedicaba? Mis padres tenían campo, plantaban remolacha azucarera, más que nada. ¿Mirá? Sí, teníamos un campo cerca de Atlántida. Ahí donde están los viñedos de Falabrino, ahí vivíamos nosotros. Ah, mirá, Ruta 11. Sí, Ruta 11. ¿Es Estación Atlántida eso? Yo no sé si... No, yo creo que es Ruta 11, muy Ruta cerca 11, de la zona rural de Atlántida, digamos. Sí, ahí. ¿Y dónde transcurre tu infancia? ¿En ese punto, en ese lugar? Ahí fuimos primero a la escuela de La Palmita, no sé por qué, pero fuimos a la escuela de La Palmita, y después fuimos a la escuela de las Hermanas de Atlántida, el colegio Nuestra Señora de Rosario, colegio y liceo Nuestra Señora de Rosario. ¿No es el que está cerca de la iglesia? Ahí al lado de la iglesia, claro, ahí. Subíamos por ¿viste esa torre que hay? Sí, sí. Voy a declarar públicamente esto. Esa torre no tenía barandas, tenía una escalera que eran escalones nada más, hasta allá arriba. Subíamos a la hora del recreo por esa torre, no sé cómo nos matamos. ¿Y cómo era vivir en esa zona? ¿Habían gurises para jugar? ¿Era tranquilo? Sí, muy tranquilo, pero nosotros éramos privilegiados. ¿Qué recordás de esa época? ¿Qué recuerdo? Una época maravillosa porque vivíamos con todos nuestros primos. Mi papá trabajaba con el hermano, que tenía 3 hijos. Vivía ahí también la hermana de ella, casada con un hermano de mi mamá. Entonces nosotros vivíamos jugando. Éramos como... O sea, había muchos gurises para jugar. Claro, éramos como 8 y estábamos siempre jugando. Mis tíos siempre me decían que yo era la inventora de todos los juegos. ¿Por qué? Porque yo era como que una de las mayores, porque mi hermana mayor y mi prima mayor ya no jugaban con nosotros, tenían 14, 15 años. Y no estaban para estar con la gurizada. Claro, yo de la camada más chica, yo era la más grande, entonces parece que inventaba todos los juegos. Todos los juegos, como sacarle los huevos a una pata y hacer una torta. Una pata que estaba esperando patitos. Pero tenían campo para hacerlo. Campo, o sea, era algo que... Campo, y venía la máquina a trillar, plantaban trigo. Y hay muchos cuentos míos que hablan de toda esa época, ¿viste? De la trilladora, para nosotros era una fiesta. ¿Por qué? ¿Qué es una trilladora? Y la trilladora era maravillosa, esa máquina enorme que ahora yo la veo. Esa trilladora está ahí en la Palmita, antes de llegar a la Chinchilla, viste que hay muchos autos viejos ahí de colección. Sí, ahí sí, hay una máquina trilladora. ¿Y cómo es la máquina trilladora? Y esa máquina trilladora yo la veía enorme. Sin embargo, no es tan grande, ¿viste? Bueno, te pasa, ¿no? Hay cosas que te acordás con la perspectiva de que eras niño y decías, y después... Sí, no es tan grande. Entonces, el trigo se emparvaba todas unas parvas enormes y después se iba echando adentro de esa máquina, que por una boca enorme, que yo hice un cuento que lo represento eso con la boca de una bestia, largaba, que se llama la trilladora, el cuento ese, largaba todo el trigo. No, el trigo va cayendo por unas bolsas, 4 bolsas enganchadas atrás, o 3, no me acuerdo cuántas era, y por esa boca la paja
toda cortadita, que nosotros después jugábamos ahí, nos revolcábamos en esa montaña, se nos metía toda la paja por la ropa, pero nos divertíamos muchísimo, muchísimo. La niñez fue muy hermosa. Y cuando hacíamos la fogata para San Juan, San Pedro, San Antonio, y juntábamos de todo para quemar en la fogata, y después bailábamos ahí alrededor de la... Hacíamos un ritual que no sabe lo que eran las fogatas para nosotros, impresionante. O sea que... Fue una niñez, digamos, marcada por la libertad. Sí, sí, la libertad. Afortunadamente no teníamos que trabajar, no éramos niños que tuviésemos que ir a trabajar, habían muchísimos peones, viste, que a cuadrillas de peones que levantaban las cosechas, y no tuvimos que estar trabajando nosotros. Bueno, y era una época de empuje de la remolacha azucarera, justamente, sí, ¿no? Sí, Estaba sí. Rausa, Sí, era Rausa, claro. la empresa en Míguez, sí, la fábrica. La fábrica que había Rausa, sí. Ella se llevaba toda la remolacha. Y bueno, y estaban las cuadrillas que plantaban, que entresacaban, que después descolaban, que eso era, y se llenaban los camiones y allá salía. ¿Qué te acordás de la escuela? ¿De qué maestra te acordás? ¿De qué compañeros te acordás? Bueno, de la escuela... ¿Cómo era esa escuela? De la escuela de La Palmita me acuerdo de una maestra que se llamaba la señora Chela, que me decía Zulma, porque hablaba con la Z, y la tuve 3 años hasta que me fui y la adoraba esa maestra yo. ¿Por qué? No sé, ella era como que tenía una simpatía conmigo y me ponía a hacer todas las cosas. Eso no me gustaba, ¿eh? Había que recitar allá yo, hacer un bailecito. Y yo no quería. Pero veía la faceta artística. Probaba a todo y decía, a ver, vení para acá, y pof, y yo terminaba haciendo el poema o lo que fuera. ¿De qué me acuerdo? Mira, ¿de qué tengo marcado? Antes, ¿te acordás que era la cigüeña la que traía a los bebés? Mi mamá, yo estaba en primer año, mi mamá estaba esperando a mi hermana. Yo jamás me di cuenta que mi mamá tuviera una panza, como para tener ni idea. Nosotros estábamos esperando la cigüeña. Entonces yo fui a la escuela y la hija de otra maestra que era directora, estaba en primero conmigo, me dijo que mi hermanito no la traía la cigüeña, que estaba en la panza de mi madre. Para mí fue una revelación impresionante. Aparte, esta maestra se atrevió a enseñarnos el huevo, el pollito, y que lo mismo era con el bebé. En esa época, estoy hablando de los años 58, no se podía, era un tabú total, era la cigüeña que traía a los bebés. Entonces yo llegué a mi casa, ¿viste? Porque yo discutí con la niña aparte, que era una mentirosa, ¿viste? Llegué a mi casa y estaba justo la hora de los peones comiendo, almorzando, habían como 12 hombres ahí almorzando, y yo no se me ocurrió más nada que llegar corriendo y decir, o merendando, no sé qué era lo que estaban haciendo, porque serían seguramente las 4 de la tarde. Mamá, los niños no los trae la cigüeña, los niños están en la panza de la madre. ¡No! Mi madre me puso la mano en la boca y me sacó para allá. Mi padre agarró la camioneta William. Había una muchacha que trabajaba en casa, que era la que nos cuidaba, que cuenta esto y se mata de risa, porque dice, Rafael agarró la William y salió que volaba derecho para la escuela. Se armó una tremenda, ¿viste? Ahí. La maestra la echaron, la sacaron de la escuela. Y yo seguí creyendo que la cigüeña traía a los bebés, porque eso es lo que me decía mi mamá. Entonces, teníamos un altillo, que eso está todo en el cuento que yo hice de la trilladora y de una mala jugada, que es el cuento que cuenta esto de la cigüeña. Porque mi padre esperaba un varón, tenía un varón y 2 nenas, quería otro varón. Entonces pintó la cuna de celeste, el dormitorio de celeste, las cortinas celeste, la ropa celeste. No había ecografía, ¿viste? Lo que te decían las viejas, que si te sentaste en la cuchara es una nena, si te sentaste en el tenedor. Y bueno, era así, ¿viste? A veces le invocaban. Entonces nosotros subimos a ese altillo que teníamos, que ese altillo era una maravilla porque había de todo, sombreros, fotos, lentes, revistas. En un depósito, pinceles, era como un galpón, pero en un lo altillo, que ellos sí. tiraban para ahí, nosotros eran las fiestas más grandes que nos dejaron subir al altillo, porque no siempre nos dejaban. Había una vitrola donde escuchábamos discos de Gardel, y quedaban pocos discos porque mi madre los había tirado, odiaba a Gardel. Entonces había tirado los discos y nosotros escuchábamos Vieja Recoba, Cuesta Abajo, le dábamos a esos discos. Y por esa ventanita cuidamos la cigüeña.
A ver si venía o no. Horas con mis primos. Vimos que había venido el doctor, un doctor que se llamaba doctor Martínez, y me dijo, papá dijo que mamá estaba con dolor de garganta. Yo pensé, viste, y mamá con dolor de garganta justo ahora que le van a traer un bebé y lo va a contagiar, viste. Claro. Pero estaba mi tía que había venido de Montevideo y bueno, yo sacaba todas las conclusiones, viste, de seguramente la tía Josefa vino para cuidar al bebé porque mamá está enferma. Pero ahí no sentimos nada, nosotros, nada, el médico con su portafolio, viste. Nosotros allá arriba en el altillo, hasta que papá dijo, vengan a ver lo que tiene mamá. Y bajamos, viste. Y estaba mi hermana, todo vestido de celeste. Toda vestida de celeste. Hermosa, porque era una muñeca, era una niña preciosa. Y yo dije, pero te juro, qué bronca. ¿Y esta cigüeña es boba o se hace? Dije yo. Nos jugó una mala pasada. Y mi padre dijo, a mí también me jugó una mala pasada. Créeme que a mí también, ¿no? Sí, porque él esperaba al Rafaelito. Y vino la Teresita. Entonces... Terminás ahí, digamos, en La Palmita, recordando esas maestras. Y te vas al colegio, ¿por qué? Al colegio porque mi madre siempre quería mandarnos a un colegio religioso. Y justo inauguraron y ahí fuimos. ¿Viste? Y bueno, ¿eran religiosas? Seguro. ¿Eran ustedes religiosas? Sí. ¿Sos religiosa? Sí. ¿Crees en Dios? Creo en Dios. A veces hay cosas que me hacen un poco descreer, pero en Dios y en Jesús, el Hijo de Dios. Pero soy católica, apostólica, romana. Y bueno, tener fe? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque creo que es un muy buen negocio. Porque ¿qué pasa? Si vos te morís y no hay más nada que la tierra y allá y nada más, que es lo que pienso muchas veces, está bueno creerme el cuentito del cielo, que yo misma, ¿viste? Están ahí. A ver, ¿por qué? Porque te ayuda, ¿viste?, a superar muchas cosas. Entonces, si en realidad existe el cielo, o un lugar que vamos, y creemos, yo creo que vamos a estar mejor que si no creemos. Digo yo. Entonces sirve, porque yo momentos muy difíciles que he tenido, muy difíciles, con enfermedades de mis hijos, con el problema de salud de mi esposo. Yo en esos momentos la fe me ayudó. La fe. Yo creo que la fe te ayuda. Y la fe a veces hace salir de adicciones, hace salir de muchas cosas, ¿viste? O sea que yo pienso que la fe sí sirve. Yo desde que era chica era muy creyente, ¿viste? Yo decía, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y pedía cosas como ir a vacunarme y que no hubieran vacunas, porque no me quería vacunar. ¿Y? Habían siempre. Y no habían. Me acuerdo que mi mamá... Sí, un día mi mamá nos vistió a mí, a mi hermano, todos con unos trajecitos marineros, con unos cuellitos. Y yo fui todo el viaje, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Que no haya vacunas. ¿A dónde venían a vacunarse? A Pando, acá, al hospital de Pando. Al hospital de Pando. Cuando llegamos no habían vacunas. No. Y una vez mi mamá, antes de que estuviera la escuela de Atlántida, me quería mandar a Floresta, Pupila. A la escuela de Floresta, porque como era lejos. Pupila significaba que te quedabas ahí. ¿Qué te quedabas? Una semana, ahí. Iba a los fines de semana, o sea, volvías a tu casa me los tenían fines de que ir a semana. buscar. Entonces, ¿qué pasó? Yo fui todo el viaje rezando que no hubiese lugar. Y no había lugar. Y lugar había cantidad. Pero eran otros tipos de chicos las que estaban ahí, niñas que no tenían de repente. Entonces mamá decía que llevaba las camas, que llevaba... No. Y no hubo lugar. Pero a raíz de eso, alquilaron un ómnibus que se llamaba el Expreso Tortuga. Nosotros le pusimos el Expreso Tortuga. Y todos los niños de ese lugar fueron a la escuela de Floresta. Ese año, antes de que se inaugurara la escuela de la Nuestra Señora del Rosario. ¿Y fuiste a la Fui a Floresta un año, pero íbamos y veníamos. Íbamos y veníamos. porque le estaban pagando al Expreso. Claro, el Expreso Tortuga. Que me imagino que por el nombre debería ser muy veloz, ¿no? Era una cosa fabulosa, pero para nosotros estaba bien. ¿Con tal de ir y volver? Cualquier cosa. Entonces ese ómnibus recorría todo ahí, todas las chacras, todo lo de Falabrino, hay muchos niños en la estación. ¿Y te seguís hablando, por ejemplo, con compañeros y compañeras de aquel entonces? Sí. ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí, siempre encuentro alguna por ahí de La Palmita o de Atlántida, muchísimas. Igual, de cualquier manera, habían poquitos, éramos poquitos cuando yo iba a las hermanas, porque ya empezaban.
Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Y después? Y después me fui a la Asociación Protectora de Jóvenes, creo que era, que hacían cursos de babysitter, y estudié para maestra jardinera, un cursito que había ahí, y me puse en la casa de mis padres un jardín de infantes. Ahí. ¿En serio? Lo que se llamaba jardín infantil. ¿Y la casa seguía siendo allá? No, ahí ya nos habíamos ido a La Palmita. A La Palmita. ¿Y? Que por eso que me vine de allá. Y bueno, y ahí hasta que me casé, a los 23 años, tuve los nenitos, y yo ya me parecía que era muy vieja. Pero pará, ¿y cómo fue esa experiencia de tener un jardín de infantes en tu casa? Ah, divino, divino. ¿En serio? No sé si más para mis padres. Pero, porque tenían una habitación grande ahí que estaba vacía, y yo ya era novio del que fue mi esposo, y él me hizo todos los banquitos y las mesas, porque no era tan fácil como ahora de ir a comprar cosas de plástico. Claro. ¿Y cómo conociste a tu esposo? ¿Cómo lo conocí? Mira, yo viajaba en el ómnibus de la escuela de las hermanas hasta mi casa, y él viajaba desde Parque del Plata a la escuela industrial de Pando. A la UTU de Pando. Yo tenía 12 años y él tenía 15. Y a mí me gustaba, yo lo miraba, yo no era de tener novios, ¿viste? Pero me gustaba. Pero nunca más lo vi, él siempre tenía alguna novia. Siempre alguna que bajaba por aquí, que bajaba por allá. Pasaron muchos años, un día nos encontramos en un baile, yo con un novio que tenía y él con una novia que tenía. La novia era amiga mía, el novio, éramos todos conocidos y nos sentamos ahí todos. ¿Qué baile? El baile en la Chinchilla. ¡Opa! Sí, claro. Salón La Chinchilla. ¿Pero cómo no? Hubo un problema ahí, él se peleó con la novia, hubo un problema grande, yo me peleé con mi novio, también hubo un problema. Eran distintos los problemas, pero los dos eran de infidelidad. Entonces un día yo fui a un baile a Tapia. Fui a un baile a Tapia y él también. Y yo lo vi ahí y dije, mirá, ¿quién está acá? ¿Qué andará haciendo? Pero yo ya sabía que se había peleado con la novia. Entonces me invitó a bailar y no creía que yo me había peleado con mi novia. Y ahí empezamos, como que contándonos las penas. Y estuvimos 50 años juntos. Casi nada. Sí. ¿Y con hijos? ¿Cuántos? Con hijos, 3 hijos. ¿Qué significan para vos tus hijos? Todo. Todos. Aparte, mis hijos son amorosos, son muy buena gente. Mis hijos me apoyaron muchísimo con la enfermedad de mi esposo, que estuvo 3 años en coma, que lo cuidamos en mi casa y teníamos un CTI en casa. Mi hija, que es enfermera, dejó de trabajar para cuidar el padre. Mis hijos varones venían todos los fines de semana, uno el sábado y el otro el domingo, para que nosotros descansáramos. No faltaron nunca durante 3 años. No salieron a ninguna parte, siempre era para casa, no había un cumpleaños, no había nada para ellos, era para casa. El apoyo que yo tuve de mis hijos, yo no lo hubiese podido cuidar jamás a mi marido si no hubiera sido el apoyo de ellos. Él estaba en coma, él no dormía solamente. 2 varones y una mujer. Una mujer que la tuve cuando ya creía que venía la menopausia, a los 40 años. Yo pensé, uy, mirá, debo estar con la menopausia. Pero no, era la nena que tanto había querido.
¿Y cómo fue ese proceso de 3 años y luego el fallecimiento? Y fue un duelo eterno porque sabíamos en qué iba a terminar, siempre con la esperanza de que podía despertar un milagro, ¿viste? Que podía despertar. La verdad, recorrimos todos los curanderos a vida y por haber, voy a decir la verdad. Todos nos decían que se iba a despertar y nosotros, ¿para qué nos sirvió toda esa manga de chantas que nos sacaban la plata? Y lo digo para que la gente sepa lo que es, porque se aprovechan del dolor y de la desesperación para ir tirando, ¿viste? Porque si era agosto nos decían en enero se va a levantar y se va a despertar, no, más bien. Y nosotros quedábamos hasta ahí, ¿viste? Tirando, hasta que vino uno un día y dijo, no, él no tiene nada, tenía un bloqueo en la columna que yo ya se lo quité, y él en 4 días, 2 horas y 15 minutos se va a despertar y no va a tener nada más que un problema en una pierna que se le va a pasar. Mi hija se quedó enloquecida. Yo dije, no hagas caso, porque nadie puede saber con tanta exactitud, ni Dios si es que existe, a qué hora una persona va a despertar de un coma, ¿viste? Por supuesto que no pasó absolutamente nada. Y bueno, lo cuidamos como él se merecía. El médico le había dado 1 mes de vida cuando le dieron el alta, pero lo cuidamos tan bien que yo creo que lo torturamos al final, porque no lo dejábamos partir cuando tenía que ser. Y bueno, y estaba re bien, la presión bien, todo bien, los signos vitales impecables. Dormido nada más. Gracias a Dios no se enteró de nada. Sí, me golpeó, la muerte nos golpeó. Hay que amigarse con la muerte, pero yo no sé si mi amigo. Yo había tenido muchos problemas con mis hijos, ¿viste? Problemas de tenerlos a la muerte. Diego con una peritonitis, 5 veces operado, una colostomía, nada fácil. Nicolás gravísimo cuando era bebé. Valeria también, que hubo que cambiarle toda la sangre. Después supimos que era un problema de incompatibilidad en la sangre, primero no se sabía. Todo eso yo siempre lo superaba rezando y rezando, y la fe mía era muy grande y decayó un poco con esto, pero no tengo que ser tan ingrata tampoco, porque no siempre... Y siempre zafaba, entonces yo pensaba, yo que tuve 2 paros a causa de la penicilina y me morí. Llegué al hospital en Fraivento, que estaba en una convención de escritores, muerta. Dice la ficha, ingresa paciente sin signos vitales. Y me revivieron. Y quedé bien, no me pasó nada, me desperté bien. Entonces era como el 4.º milagro. Yo decía, ese era el 4.º milagro. Y nosotros somos 5 en la familia. Yo esperaba que esto de mi esposo fuera el 5.º milagro. Entonces, que me sentí un poco como de a ratos cayendo mi fe, pero después la recuperaba, ¿viste? Soy una persona de fe, sí, es así. Pusiste el jardín de infantes en tu casa, ¿y fue gente o no fue? ¿Había un Fue, o no había? Recorrí todos los vecinos, y sí, me mandaron los chiquitos, y los chiquitos cuando entraron a primero sabían tanto que algunos los pasaron a segundo, si bien no se podía enseñar mucho, pero yo les enseñaba. ¿En serio? Bastante, sí. ¿Y estuviste un año los alumnos míos, unos de ellos son los que hoy día, Antoñito Mogordoy, Leonardo es casado con Laura Provenza de la óptica Odela. Ese era alumno mío. Ah, ese fue de la generación de tu jardín de infantes. Era un amor de niño. Después tenía a Antoñito, Adrián, eran los hijos de Yayo Mogordoy, que tienen hoy Baipa y La Fontana. O sea, ojo con mis alumnos, ¿eh? Resultaron, por lo menos le enseñaste bien a sumar, porque sí, a sumar, empresarios, ni que hablar. Y bueno, después hay otros 2 que son arquitectos que han hecho casas en Atlántida, cualquier cantidad, lo que eran casi todos varones. ¿Ah, sí? Tenía solo una nena nada más. ¿Y estuviste cuánto, 1 año con ese jardín? No, estuve como 3 años. Ah, 3 años. Sí, estuve como 3 años en el jardín. ¿Y después del jardín qué hiciste? Me casé y me fui para Buenos Aires. ¿Buenos Aires? ¿Por qué? Porque acá era una época que no había trabajo, el año 75 no había trabajo. Dictadura. Mi novio había perdido el trabajo y no conseguía. ¿Y él entonces se fue, carpintero? Él se fue y... ¿Y vos ya tenías tus grises?
No, éramos solteros. O sea, se fue para allá. O sea, se casaron y se fueron. No, sí, claro, él se fue primero, después vino y nos casamos. Y después nos fuimos casados. Y ahí tuve mis hijos en Buenos Aires, son argentinos mis hijos. Sin ser Valeria, que es la más chica. ¿Y dónde viviste allá? En Villa del Parque, en Flores primero y después en Villa del Parque. ¿Y cómo fue esa estadía en Buenos Aires? ¿Y qué hacías además? Vestidos de novia, de 15, de comunión. Trabajaba para un mayorista de 11, hacía muchísimos vestidos. Hacía solo la muestra y hacía la muestra, hacía los dibujos. Los cortaba y hacía la muestra para las costureras que cosían, de cómo tenía que quedar el vestido. Pero eras multioficio. Sí, ganaba muy bien. Maestra jardinera y modista. Ah, sí. ¿Y eso de modista que lo aprendiste ahí mismo? Sola. A los 12 años, yo lo que pasa es que fui modista en la otra vida, ¿viste? A los 12 años yo le decía a mi mamá, dame algo que yo voy a cortarme una blusa, una pollera, y mamá, no, porque vas a destrozar. Yo agarraba cosas de mi hermana que ya no usaba, ponía ahí, doblaba, pin, cortaba directamente, me medía la cadera, cortaba, nunca tuve problema para cortar. Me probaba, me hice una blusa con un volado, lo subía, lo bajaba, 12 años. Autodidacta. Sí. La modista autodidacta. Todo para mí una cosa es era fácil. Yo miraba esta camisa y veía cómo estaba hecha. Nadie me tenía que decir cómo se cosía eso. Estaba tan claro cómo se cosía. Y agarraba la máquina de mi madre a pedal, la Singer. ¿Qué me vas a romper la máquina? Decía mi madre. La máquina no se rompe porque cosas, pero a ella le parecía que se le iba a romper. Pero pará, te vas a Buenos Aires. Bueno, pero antes pará, porque antes está la historia mía de modista que yo le cosía para toda la familia. Después me costaba un poco a veces los moldes, pero después mi prima, que había hecho alta costura francesa con una señora que estaba ahí a la entrada de Pando, que se llamaba Ofelia. Ah, bueno, pero por lo menos tuviste una base en serio. Me prestó todos los trazados que decían de A, B, marca esto, aquello, lo otro, tan fácil. Era como estudiar por correspondencia. Yo con esos moldes fui una crack. Cuando me fui para Buenos Aires empecé a trabajar en la Galería Dufo, una galería de flores. Hacía vestiditos de nena y en un día la señora me dice, ¿te animás a hacer vestido como yo? Sí. ¿Te animás a hacer vestido de novia? Sí. Y dale, y chavo. Y después cuando me vine para acá, bueno, los vestidos. A ver. Lo tengo que decir yo porque ¿quién lo va a decir? Que los vestidos más lindos... yo no sé si el más lindo, pero el vestido que más te gustó a vos. Y bueno, ¿a quién se lo hiciste? El que lo hice para mi sobrina. Que después te voy a mandar una foto del vestido de mi sobrina. Que acá la vestimos y la cola... ¿Qué tenía? Tenía una cola bordada, totalmente bordada, y eran como 4 metros de cola. Ese fue el más. ¿Que era de novia o de 15? De novia. El vestido de novia. Sí. ¿Ese fue el que más te gustó? Sí. ¿Y el que menos te gustó? Y el de mi hija también. No hubo nada que no me gustara. ¿Nadie se quejó nunca? No, nunca, jamás. Bueno, alguna que puede ser que cuando vinieron los cierres que no servían para nada, ya puede romper un cierre. No, yo sufría cuando me decían que no hiciera nada. Hacemos un vestido blanco así, nada, no le ponga una perla, no le ponga, a mí me gustaba meterle. Entonces yo ahí sufrí. ¿Te gustaban los accesorios? Cargarlo. Me gustaba bordarlo, bordarlo mucho. Me parecía que si la chiquilina de 15 me decía no le pongas nada, la madre me iba a decir, ¿y eso le hiciste a mi hija? ¿Y trabajaste mucho en Buenos Aires de eso? Y allá estuve 8 años. ¿Y siempre haciendo eso? Sí, siempre haciendo eso. ¿Y cómo era vivir en Buenos Aires? ¿Fue muy brusco el cambio de Uruguay a Buenos Aires, de Uruguay a Argentina, o te lograste adaptar? No, allá me adapté enseguida porque es todo tan hermoso. Me gusta el teatro, pila, y entonces yo iba al teatro muchísimo. Tenía una amiga que sacaba palcos porque los días miércoles a los periodistas les dan las entradas a mitad de precio. Entonces esos los venden ellos y las venden baratísimas. Entonces ella sacaba un palco y me invitaba a mí. Y ahí yo, boom, mi marido no iba porque no le gustaba, se quedaba con los nenes. Y yo ahí me veía todo lo habido por haber. ¿Volvés para Uruguay cuándo? Vuelvo para Uruguay porque mi esposo se empieza a enfermar mucho del asma, mucho. Ya no podía estar allá porque vivía internado. No había el aparatito que te metés fuellazo y seguís. Iba a parar al hospital a que le dieran una inyección, se desmayaba en cualquier lado. Entonces ahí el médico dijo, bueno, Córdoba o Uruguay. O Uruguay, acá tenía toda la familia.
pero a empezar de cero. Teníamos un taxi allá. Vender el taxi y el cambio no favorecía nada. ¿Y después? Me vengo para acá. ¿Qué hacía? Me traje la máquina de coser. Me la sacaron en la aduana. No me la podían sacar porque era mi herramienta de trabajo. Pero me la sacaron. Y lloré desde el cruce del puente hasta acá. Me cortaron las manos. ¿Viste? Ya no podía trabajar. Después la recuperé con un abogado, pero pasó mucho tiempo. No sé cuánto, yo creo que pasó un año. Me fui para la casa de mis padres, a la quinta. Bueno, me hice una quinta. Comida no me iba a faltar. ¿Qué quinta? Los mejores zapallitos, los mejores repollos. Compraba los brotos. Había conseguido un trabajito chico en Montevideo, en la Galería Florida. Y cuando como modista. Sí, como modista. Pasaba una vez por semana y me compraba los brotos de cositas, ¿viste? De los almácigos, claro, plantines. Y ahí yo tenía una quinta que era una tierra que plantabas con las raíces para arriba y nacía todo, ¿viste? O sea, bueno, que era mitad modista, mitad agricultora. Comida asegurada. Mi padre me consiguió, porque mi marido no conseguía trabajo, tampoco estaba complicado. Mi padre me consiguió una vaca prestada. Y yo tuve que aprender a ordeñar, cosa que nunca había hecho. Bueno, con esa leche yo hacía manteca, hacía queso, hacía cremas. ¿Viste? Yo me ingenié. Fueron tiempos difíciles. Pero siempre salía. La ropa les cosía a mis hijos. Yo les cosía, tenía telas, tenía cosas. Bueno, ahí pasé un año difícil. Me regalaron una chancha que se llamaba Petunia. Nada. La chancha yo la cuidé, le daba comidas de las cosas que sobraban del campo. Tuvo 8 lechones, que ahí está la historia en los libros, la chancha Mangacha, tuvo 8 lechones. Yo le puse Mangacha ahí, pero en realidad era Petunia el nombre de la chancha. Tuvo 8 chantitos, todos tenían una fajita blanca cada vez más ancha, más ancha, más ancha, hasta que el último era casi blanco. O sea, no eran cualquier chancho. Eran chanchos con una faja importante. Claro, pero multifacética totalmente. Entonces, ¿qué hice yo con, con los chanchitos? Ahí la cuestión era ingeniarse. Había que salir adelante. Un poco y los vendí. Con esa plata de los chanchitos y de la chancha, yo me alquilé un local en el Tiki. Yo no sé si vos te acordás, la galería esta que antes estaba el Tiki. Obvio. Ahí, sí. Me alquilé un localcito. Mis hermanas me salieron de garantía para alquilar. Bianchi era el dueño, me alquiló. Me traje la máquina de coser, puse un cartel. Se dan vuelta cuellos de camisa y se cambian cierres. Me llovió el trabajo. Enseguida tuve que dejar de dar vuelta cuello de camisa. Porque antes, viste, las camisas eran buenas y se estropeaba solo el cuello. Entonces lo dabas vuelta, eso ya no existe. Y te quedaba la camisa nueva otra vez. Entonces yo empecé así. Volando. Hasta que empecé con unas ropas artesanales que yo hacía cuando iba a Montevideo, teñidas, ¿viste? Empecé con eso, pim, hasta que me vine acá a la calle Independencia, Piovene, al lado pegada de Copsa. Ahí ya me puse más grande, puse una vidriera, ahí ya empecé con los vestidos de novia, otra vez. Ahí tenía más lugar. Y llegué a tener 9 costureras cosiendo y un taller que hacía todo. Equipos deportivos, jumper maternales. ¿Cómo se llamaba el comercio? Z Boutique. Me extraña que no sepas. Z Creaciones. Hace 10, 11 años que lo cerré, no hace tanto. Después de ahí me fui para la calle Independencia, al lado donde era Conaprole. ¿Te acordás que estaba Conaprole? Ahí el negocio de Fernández, de William, no, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El hermano de Nelson Fernández, tío. Sí, claro. ¿Lo conoces? Claro. Bueno, ahí tuve como 4 años, hasta que me subieron muchísimo el alquiler. Muchísimo. Me vino una suba bárbara y me fui para mi casa, en Canelones y Solís. Yo ya cuando me mudé para mi casa había hecho una piecita pensando algún día me voy a venir para acá. Me fui para mi casa y arrastré todo lo que tenía, que me iban pagando en cuotas los vestidos, ¿viste? Los empezaban a pagar antes. ¿Lograste llevarte los clientes? Me llevé todo eso que estaban pagando los vestidos. Y dije esto, cuando me vaya de acá va a ser para mi local propio. Y a mí cuando se me ponía una cosa en la cabeza, guay, ¿viste? Entonces un día pasé por ahí, por la calle Zorrilla, y veo todos esos locales vacíos.
Este hombre, un Pierre, había hecho todo ese local, hacía 2 años, no vendía nada. Lo alquilaba y no vendía. Entonces él estaba en el localcito ese que ahora es de Remar, estaba ahí con la oficina. Y yo fui y le dije, bueno, si usted me hace un buen plan de financiación, porque yo en ese año que estuve... vengo y me instalo acá. En ese año que yo estuve en casa, yo ahorré lo que eran $700 de alquiler que me cobraban. Más que agarré aguinaldo, vacaciones de mi esposo que trabajaba en COPSA, agarró esas vacaciones diciembre, enero, dobles vacaciones, doble salario vacacional y todo lo que yo junté durante ese año, taca y taca y taca y taca, porque no tenía gastos, ¿viste? Estaba en casa. Yo tenía esa platita, creo que eran como $10.000. Entonces fui y le dije, bueno, si usted me vende con un buen plan de financiación, yo te juro por mis hijos, lo que te estoy diciendo es todo verdad. Yo pongo mis novias acá y usted en un mes vende todos los locales. Digo, yo le entrego una plata, sigo pagando cuota todo el año, a fin de año le entrego otro dinero, $37.000 valía el local. No, señora, yo no puedo, estoy metido con el banco, yo no, de ninguna manera, no puedo, yo tengo que vender al contado. Bueno, yo me fui para mi casa. Lo largué, le largué eso y me fui. A la semana apareció mi casa. No sé cómo averiguó dónde vivía. Creo que por la mobiliaria Torre. Y sí, y me lo vendió. Y así fue que a los 15 días estaban los dentistas comprando local, estaba Repeto comprando local. Se vendió todo, porque acá la gente es así. A lo que puse en el primer local, la vidriera con las novias, todo les agarró. ¿Qué te dejaron todos esos años de comerciante? Bueno, muchos amigos, hacer en cierto modo lo que me gustaba, aunque lo más que me gustaba era la peluquería. Era esto lo que a mí me gustaba, no coser. La costura fue una circunstancia, yo me quería hacer ropa y entonces aprendí a coser porque me quería hacer ropa. No había otra. Seguro, porque entonces yo... Y resultaste ser buena en eso. Y ser algo que a mí no me resultaba difícil. Yo no entendía cómo la gente tenían que enseñarle tanto y no entendía. ¿Y peluquería estudiaste? No, peluquería no, pero yo le cortaba el pelo a todo el mundo en casa. A mi padre, a mi marido, a mis hijos. ¿Y es una materia pendiente? Qué cosa que me gustaba cortar pelo. ¿Es una materia pendiente? Ay, sí. ¿Es una materia pendiente de la peluquería? Sí, me encanta. ¿Te hubiese gustado esa peluquera? Pero claro que sí, mucho más. ¿Por qué? No sé, no me preguntes. Ganaban más que las modistas. Mirá que comprar un local comercial trabajando de modista no es fácil. Bueno, pero fue una etapa linda. Fue una etapa linda. Fue que me dejó mucho cansancio también, porque yo dormía 4 horas por día. Me dejó un insomnio que ahora no puedo dormir mucho. Es sacrificado, ¿no? Los nervios de no saber si llegaba o no llegaba. Yo hacía 5 vestidos por semana de novia. O 3 de 15 y 1 de novia. Ahí tengo a Cristina de Tete. Si tenía 2 mujeres de... Y sí, no te digo, los viernes yo me tomaba un café, una aspirina y no dormía. Y después le hacía los vestiditos a las nenas que llevaban los anillos, el vestido de la madrina. Estaba todo el día cosiendo. Y hacíamos, me acuerdo que sacábamos 20 y pico de prendas, 26 prendas con el vestido de novia y todo lo demás. Y sí, era trabajar y trabajar y trabajar. Cansancio, me dejó cansancio, pero me dejó un local que hoy lo tengo alquilado y me sirve para incrementar la jubilación de industria y comercio. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios.
En calidad contamos con el exclusivo Corte Rancho. Supermercado de carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Arranca también desde que era chica. Cuando tenía 12 años, con la Escuela de las Hermanas, fuimos a un concurso y saqué el primer premio. Y me dieron el premio, me lo dio el obispo, en el Tala, al lado de la iglesia, hay como un teatro, sí, ahí me dieron el premio. Después, viste, muchos años yo escribía por los cuadernos por todos lados. Ahí el cuaderno de medidas mío era cuentos y poesía. ¿Y por qué? Y decía, este cuaderno lo voy a agarrar solo para las medidas. Y lo empezaba nuevo, precioso, y al poco tiempo era de todo. ¿Y sobre qué escribías? Todo. A mí todo me despertaba una poesía, todo me despertaba un cuento. Ahora ya no, y ahora ya me agoté. Todo. Yo te hacía un cuento de cualquier cosa, armaba un cuento, armaba una poesía. Pero lo escondía, ahí estaba, yo no lo mostraba. Hasta que un día vine a un taller literario acá a la Casa de la Cultura y el profesor nos dijo que había un concurso en el Tala. El leer no ocupó el lugar, que mandáramos, que era bueno el concurso. Mandé una poesía. Y nos invitaron a todos después a ir a la entrega de premios. Pero era como que ya estaban los premiados, como siempre. Vamos a ir, dijo, mi esposo nos llevó, fuimos con 3, 4 amigas. Vamos a ir a ver qué pasa, ¿no? Cómo es esa entrega de premios, a ver si leen lo que sacaron, ¿no? Entonces yo ahí sentada, taca, empezaron de atrás para adelante, como siempre, menciones. Tercer premio en cuento, mi cuento del atardecer. Yo no lo podía creer. ¿Y qué pasó después? Y ahí subí al escenario y fui a buscar el premio, parecía que estaba en la luna, ¿viste? Me siento yo con mi trofeo, con mis cositas que me habían dado, cuando empiezan con la poesía, tercer premio en poesía, segundo premio en poesía, primer premio en poesía, en mi poesía. ¿Y eso? En el mismo lugar donde me habían dado el premio a los 12 años. ¿Y eso fue lo que como despertó? 50 años después. ¿Y eso fue lo que despertó la No, gana de ahí escribir? me jubilé y entonces me pude dedicar. Hace realmente 10, 11 años que yo. Y empecé a mandar para todos lados y empecé a sacar premios. Pero arrancaste en el área infantil, ¿por qué? Bueno, mirá por qué yo hice todo eso infantil. Porque cuando yo tenía a Valeria, que era chica, yo los domingos quería quedarme en la cama. Y Valeria se quería levantar y dale, mamá, vamos a levantarlo. Entonces yo tenía un cuaderno liso. A ver, vamos a inventar. El conejo Alejo corre tan ligero que en 5 minutos reparte el correo y el dibujo del conejo. Porque después lo tenía que apuntar porque yo cuando le cambiaba el cuento, ella me decía, no mamá, era así. Entonces había que anotarlo. Trataba de que cada versito tuviera un número, el 10, el 3, el 2, o un color que repitiera algo, ¿viste? O una letra. Y ahí me armé una carpeta grande. O sea, que era el cuento, pero también algo... La poesía y el dibujo. Ahí está. Que lo hacía yo, los dibujos. Porque ya algo tenía de práctica con el jardín de infantes, ¿viste? Entonces esa carpeta, las amigas mías que tenían más tiempo que yo iban por las escuelas a leer y llevaban esa carpeta. Después empecé yo a llevar esa carpeta rechequeadas las cosas. Un día dibujé al grillo Nicolás con unas calzas, viste, finitas. Y un chiquito me dijo, pero ese grillo es trolo. Yo no sabía dónde meterme. Me quería morir. ¿Dónde fuiste a leer? Bueno, después el chiquito era re vivo, tenía 5 años, era una luz, ¿viste? Después agarro y le leo la gallina lina con una cola toda muy así.
Y me dice el chiquito, pero la gallina esa parece un gallo, no una gallina. Te juro que por 3 años no enfrenté más a los niños. Claro, no sé. Bueno, dicen que es el público más... Tremendo. ¿No? Entonces más crítico, le ¿no? puse unos pantalones al grillo, le saqué las calzas. Seguro. Y a la gallina le saqué las plumas de la cola, pero no me gustaba. Entonces cambié el verso, que decía, como es tan coqueta, le agregó a su cola plumas de colores. Bien. Le cambié el verso. Bien. Pero, bueno, ¿qué pasó después? Después, cuando me jubilé, que gané esa platita que te dan cuando te jubilas, que creo que ahora ya no te la dan más, dije, bueno, ahora hago un libro a todo color, muy caro. La mariposa Julieta, ¿viste? Muy caro. Pero era de infantil. Infantil. Ajá. Cuando sacas un libro te dice que queda hecho el depósito legal. Entonces, el depósito legal son 3 libros en la Biblioteca Nacional. De esos 3 libros, el Ministerio de Cultura sacó mi libro y lo puso en un catálogo bilingüe que recorre todas las ferias del mundo. A raíz de eso, yo ya después había sacado El Gusano Lucas y El Gallito Tito. Ya había sacado 2 libros más. Con lo que vendí ese primer libro, porque como yo tenía el negocio, ¿viste? Claro. Y tenía las clientas, yo les enchufaba los libritos, claro. Fácil. Y a la familia, tenían que comprar sí o sí. No había cosa de que te lo regalo ni nada. Ahí yo recuperé y hice los otros. Recuperaste la inversión. Claro, pero hice 1000 libros con la mariposa. Ahora, Zulma, ¿para qué escribe una persona? ¿Escribe para comercializar? ¿Escribe para hacer...? Vamos a... para comercializar. En términos coloquiales, ¿escribe para hacer plata o escribe buscando algo más? Transmitir un mensaje, para hacer plata, dejar un mensaje. ¿Para qué escribís? Claro, para hacer plata no escribís porque es muy difícil hacer plata. ¿Y entonces para qué? Entonces, ¿para qué escribir? Porque te sale y porque te nace y porque te hace bien y porque a mí si algo me salvó de ir al psicólogo, quedar loca con la enfermedad de mi esposo, fue la escritura. Fue ser jurado de concurso literario y tener que leer 230 poesías o 230 cuentos. Escribir y sacar lo que tenía adentro, y un grupo de WhatsApp que tenemos y una asociación que armamos en Atlántida que se llama Aula, Asociación Uruguaya de Literatura, Historia y Arte, que tenemos 200 socios del mundo, de toda América. Solo en Ecuador no tenemos delegados. O sea, lo usás como terapia. Es una catarsis. Yo creo que el que escribe, claro, ¿viste? Es porque nació así, tiene ganas de escribir. Yo después descubrí que unas tías de mi madre escribían, ¿viste? Porque yo decía, ¿de dónde me viene? Soy la única loca en la familia, ¿viste? Descubrí que venía de ahí. Yo tuve suerte, porque ese catálogo que recorrió las ferias mundiales, que yo puse en el primer libro, puse: queridos duendes, yo los creé, ahora ustedes tendrán que caminar solos en busca de los niños. Los duendes caminaron en busca de los niños. Caminaron. Se fueron a Colombia. El mejor cuento que hayas escrito hasta ahora. El mejor cuento creo que es El misterio de las medias, que se está vendiendo hace 12 años en Colombia y es el libro sugerido en todas las escuelas de Colombia, y hace 12 años que me están pagando las regalías por 3 libros míos que sacaron, y fue gracias a ese catálogo. El cuento que te queda por escribir. Ahí no te sabría, porque de mi vida ya he escrito cositas que de una situación como lo de la cigüeña yo hice un cuento, de la trilladora yo hice otro cuento, siempre poniéndome en narrador niño, un narrador de 8 años. Yo tengo muchos cuentos con un narrador de 8 años, siempre narrador niño. Yo tengo una facilidad tremenda para escribir como un niño. ¿Y el libro que aún no escribiste y que no te animás? No, el libro que quisiera yo publicar es una novela que escribí para niños que se llama El Jardín de los Duendes, y que es muy caro publicarla, y eso sería lo que tendría pendiente para publicar. De más, bueno, también te cuento que a raíz de los cuentos en Colombia me contrataron de Estados Unidos, me pidieron 8 cuentos y yo
les dije, era en octubre, ¿viste? Y yo estaba organizando el concurso Armonía Sommer, ¿viste? Haciendo todos los trofeos y todas las cosas. Y les dije, no puedo, porque yo en este momento tengo un concurso que lo estoy armando. Y pasaron 3 días, digo, yo estoy loca. Por un concurso que yo lo suspendo si quiero un mes más, porque yo soy la que organizo, nadie me... Voy a decir que no. Pero yo pensaba que ellos querían que yo dibujara también, que hiciera los cuentos y los dibujara. Entonces les mandé un mail si yo tenía que dibujar. ¿Eh? No, señora, dice, ¿cómo va a dibujar? El escritor no tiene por qué dibujar. ¿Y no lo hiciste? Le escribí los 8 cuentos, me senté en la computadora. $8.000 me pagaron cuando terminé los 8 cuentos. Así, taca. Podía no haberme pagado un peso porque era todo por mail y esta gente se podía borrar. Cumplieron. Terminé el contrato firmado todo por internet. Todas esas cosas no sabés si es un chanta. Zulma, ¿sabés lo que yo pensé? Sí. Que si no me pagaban nada no me importaba. Porque más niños iban a leer mis cosas. Pero terminé y en la cuenta del banco estaban los $8.000, yo no podía creer. Zulma, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué le pedís a la vida? Si tenés la posibilidad de pedirle algo a la vida. ¿Qué le pido a la vida? Salud para mis hijos y para mi nieta y para mi familia, buena salud. ¿Qué me queda por hacer? Y bueno, ahora estoy paseando mucho, he hecho muchos viajes. Vamos a ver si alguien me acompaña para ir a Europa, porque yo los que conozco ya todos fueron. Y si los huesos me dan, porque están ahí. Están ahí. Y bueno, y creo que es eso lo que le pido a la vida. Buena salud, que cuando la salud no me dé, me vaya para donde sea, para allá arriba, para allá abajo, donde sea, ¿viste? Que haya lugar. Y yo creo que logré más de lo que hubiese pensado. Y que también hice más dinero de lo que hubiera llegado a pensar, aunque no son grandes cosas, pero a mí esas regalías que me mandan de Colombia me sirve para hacer viajes. ¿Y ese es tu objetivo ahora, disfrutar? Disfrutar. Y si se puede, viajando mejor. Sí, viajar. Que esté toda mi familia bien y yo me prendo en cuanto viaje haya. Este año fui a Bariloche, fui a Mendoza a recibir un premio literario que me dieron, pero no fui por el premio, fui para pasear. Fui al norte argentino, fui a Buenos Aires, fui a las cataratas un poco antes. No me queda más que Tierra del Fuego, ¿viste? Tengo que ir a Perito Moreno, gracias a Perito Moreno tengo que ir. Ahí tenés un objetivo. Sí, ese es uno. Zulma, muchas gracias. Bueno, espero no verte cansado.